¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Muchísimas gracias por estar aquí en esta hermosa mañana del día martes. Es un día hermoso que Dios nos ha regalado y vamos a continuar con el tema que hemos estado viendo. Estamos en Mateo capítulo 28, versículo 19. Ya estamos para terminar este libro maravilloso que ha sido de gran bendición para mi vida. Espero que también lo pueda hacer para tu vida. Amén. Si quieres apoyarme y compartir este video en los diferentes grupos para que muchas otras personas puedan recibir la palabra que Dios tiene para nosotros en esta hermosa mañana. Y vamos a leer Mateo 28, 19. Dice la palabra de Dios así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y hemos estado hablando de este tema, de cómo Dios nos da instrucciones específicas. No es algo que escribió alguien más. Regularmente las Biblias, o algunas Biblias, no todas, cuando Jesús hablaba, ponían la letra en rojo para que se dieran cuenta que era Jesús quien había dicho estas instrucciones, y prácticamente estas letras son de Jesús, directamente de su voz. Así lo dijo: id y haced discípulos. Entonces esa instrucción es para nosotros. Y estábamos viendo algunas de las cualidades de los discípulos, cómo debemos de hacer. También nosotros, para poder ir y hacer discípulos, tenemos que nosotros convertirnos en un discípulo. Y hablábamos de algunas de las características, pero también por qué muchas veces nosotros no ejercemos esa responsabilidad de ir y hacer discípulos. Entonces mirábamos el día de ayer que muchas veces nos gustan las bendiciones, pero no queremos la responsabilidad. ¿Okay? Y quiero hablar precisamente de este pasaje donde en algunas ocasiones nos gusta la comodidad, no nos gusta hacer sacrificios, nos gusta que lo bonito, lo suave, aquí en mi casa, aquí, o sea, que Dios me siga bendiciendo, yo con mi plan, yo con mi propósito, pero al plan de Dios como que le damos un después, ¿ok? Y quiero leer una cita que habla precisamente de este tema. Está en Lucas capítulo 14, versículo 25. Dice la palabra de Dios así. Tiene como encabezado: lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Okay? Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Okay? Fíjate lo que está diciendo Jesús en este pasaje. Dice que venían multitudes de personas detrás de él. Y en eso, o sea, él tenía su grupo de 12 discípulos, pero donde Jesús iba y predicaba y compartía el evangelio, y mucha gente le seguía. Pero Dios, o sea, Jesús, que conoce las intenciones de estos hombres, se voltea y le dice a la multitud este pasaje o estas palabras que la verdad son fuertes, son duras, no son quizás lo que ellos estaban esperando. O sea, les gustaba que Jesús multiplicara los panes, multiplicara los peces, que trajera liberación, que trajera sanidades, que Dios los bendijera. O sea,
¿Quién no le gustaba? Imagínate el ciego que recibiera la vista, okay, los leprosos que fueran limpiados, o sea, el que estaba endemoniado que lo expulsara, o sea, esas cosas les gustan a la gente, o sea, hasta el día de hoy nos siguen gustando. Entonces Jesús sabía que la gente venía solamente para ver qué podía obtener de Jesús. A lo mejor nos va a dar pan, a lo mejor nos va a dar peces, a lo mejor me puede sanar o me puede ayudar en alguna necesidad, pero venían con algunas intenciones o quizás por interés. Y Jesús se voltea, volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún su vida, fíjate qué importante. Y esta palabra no significa, en el griego no significa que yo debo de aborrecer a mi padre. O sea, entonces sería imposible que yo pudiera ser discípulo de Jesús, porque yo amo a mi papá, yo amo a mi mamá, yo amo a mis hermanos. Pero lo que está tratando de decir, o esta parábola que les está diciendo, es de que Dios debe de ser lo primero. O sea, está bien que tú ames a tu esposa, está bien que tú ames a tus hijos, pero no deben de interponerse. O sea, Dios debe de ser lo primero. Y eso es uno de los errores que yo he visto dentro de la iglesia, dentro de las personas que ya conocieron a Dios. O sea, sí amamos a Dios, pero seguimos como que queriendo vivir nuestra vida. O sea, tengo mi esposa, tengo a mis hijos, tengo mi trabajo, tengo mi familia y como que, o sea, sí a Dios lo invito a ser parte de, pero no es lo primero. Y ahí Jesús les habló fuertemente y les dijo, si ustedes no están dispuestos a aborrecer a padre, madre, hijos, esposo, esposa, a todos, antes que a mí, o sea, no puede ser mi discípulo. Entonces, lo primero en nuestra vida debe de ser Cristo. Y si se interpone, digamos, no sé, o sea, Cristo te llama a hacer algo y se interpone con alguna plan que tú tengas con la familia o con alguien de tus seres queridos y le das prioridad a eso antes que Dios, no eres digno. ¿Ok? Esto es esencial. Y ese es uno de los problemas que muchas personas no quieren ir a hacer la gran comisión. Porque aman demasiado a la gente, aman demasiado a las personas que los aman. O sea, a los hijos, a los papás, a las mamás, al esposo, a la esposa. O sea, eso no puede ser. Dios debe de ser lo primero. Y es más, fíjate, en este versículo dice, y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. O sea, si tú amas mucho más tu vida que a Dios, no puedes ser discípulo de Jesús. Es lo que la palabra de Dios dice aquí. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Llevar la cruz de Jesús significa dolor, sufrimiento. O sea es algo que vas a padecer. O sea, muchas veces confundimos el venir a Dios. Pensamos que todo va a ser bonito. O sea, que voy a venir a Cristo y que pum, de repente mi esposa me va a amar y ya no voy a tener problemas y que mis hijos van a ser bien portados y que mis padres me van a aceptar y como que todo va a ser color de rosa. Eso solamente sucede en las historias de Hollywood, ¿no? O sea, se casaron y todo fue feliz y se arregló la cosa y ya todo fue feliz. No, nos estamos enfrentando a una lucha todos los días. Y eso es parte de tu amor a Cristo. O sea, viene esa tormenta o viene esa situación difícil y dices, ¿qué hago? O sea, está mi familia, está mis seres queridos y está Dios. ¿Qué debo de hacer? Aquí dice, bien claro, que Dios debe de ser lo primero. Es más, si se interpone tú mismo, dice, si amas más tu propia vida, no puedes ser discípulo de Jesús. Por eso es que existen o han existido grandes mártires, porque han estado dispuestos a dar su vida por el evangelio. Porque dices, ya,
¿Qué puedo hacer? Dios me ordenó que viniera y que evangelizara y que predicara y que alcanzara a los más posibles. Y hay una lucha y se levanta gente en contra de eso. Dice, aunque me digan que reniegue, aunque me digan que renuncie al plan de Dios para mi vida, no puedo. Y estoy dispuesto aún a dar mi vida por lo que Dios me está ordenando que haga. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Y fíjate lo que dice aquí. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo necesario para acabarla? O sea, es lo que Dios nos está poniendo esta parábola aquí. O sea, si tú vienes a Cristo, tienes que hacer un alto en tu vida y decir, ok, o sea, seguir a Cristo y ser un verdadero discípulo de Jesús, tengo que analizarlo. O sea, tengo que venir y poner las cartas sobre la mesa y decir, ¿realmente estoy dispuesto a dejar todo esto? Mi comodidad, no sé, quizás si Dios te demanda que vayas y dejes a tu padre, a tu madre, y que vayas y compartas y prediques. Si tus hijos muchas veces te demandan que hagas algo y decir, ay, no puedo ser obediente a mis hijos, tengo que ser obediente a Dios. Inclusive tu propia pareja que te diga algo y dices, ¿hago caso a mi pareja o le hago caso a Dios? Pero esto es básico. Tenemos que obedecer a Dios. ¿Qué es lo que pasó? Nos remontamos al Edén y Dios le había dado instrucciones específicas a Adán de que no comieran del árbol del bien y del mal, porque el día que comieran ciertamente morirían. Y Adán le dio esas instrucciones a Eva. Y cuando viene la serpiente, estaba en esa situación, obedezco la instrucción de Dios y la instrucción que mi esposo me dio, o le hago caso a la serpiente. Y entonces se dieron. O sea, dijeron, bueno, pues no importa, voy a hacerle caso, ¿ok? A la serpiente en vez de obedecer a Dios, y ahí llevó un desorden. Es más, si todavía cuando Eva come, llegó y le dijo, mira, comí de este fruto, ven y pruébalo. Y estaba Adán en esa situación. ¿Le hago caso a Dios o le hago caso a mi esposa? Y él le hizo caso a su esposa. Y entonces también cayó en desobediencia, en rebeldía, en pecado. Entonces nuestra responsabilidad es amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el gran y mayor mandamiento. O sea, debemos de analizarlo. Este pasaje nos está llevando a reflexionar. Mira lo que viene. O sea, vas a pasar por muchas cosas difíciles. Fíjate, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. O sea, nos espera una cruz. Nos espera sufrimiento, nos espera dolor, nos espera que nos critiquen, que nos señalen, que nos juzguen. O sea, eso es lo que Dios nos está diciendo que vamos a enfrentar. No nos espera algo bueno quizás aquí en la tierra. En el cielo sí, pero porque salimos victoriosos. Y muchas veces confundimos de que vamos a estar bien aquí. Y no. O sea, si Dios te bendice, gloria a Dios. Y si Dios te hace pasar por muchas situaciones difíciles, también gloria a Dios. Porque Dios da, Dios quita, sea el nombre de Dios glorificado. Pero no vamos a condicionar a Dios. O sea, si tú me bendices, entonces y solo entonces te sirvo. Si tú me ayudas en esto, entonces te sirvo. Entonces estamos condicionando. Ese es el problema que yo veo. Y no debe de ser así. Si realmente somos verdaderos discípulos de Jesús, tenemos que estar dispuestos a lo que sea. Lo que Dios me demande, eso voy a hacer. Yo me enfrenté en esa situación. Recuerdo cuando recién comencé a buscar de Dios, la verdad, mi esposa no quería ir a la iglesia. Mi esposa me decía, es que es el único día que descansas, el domingo, y te vas todo el día, y tienen escuela dominical, y luego el servicio, y sea, todo el día. Y mi esposa no quería. Me decía, ay, mira, tus hijos están esperando este día para que podamos ir al parque, para que podamos ir a un lugar y que disfrutemos en familia. O sea, me estaba presentando que no era algo malo. O sea, no me estaba diciendo, ¿sabes qué? Pues
ve a hacer cosas indebidas. No, me estaba presentando como que era algo muy bueno. O sea, que yo pasara tiempo con mi esposa, que yo pasara tiempo con mis hijos, tiempo de calidad, pero se estaba interponiendo en lo que yo tenía, ese compromiso con Dios. Yo le decía, amor, no puedo, o sea, y se enojaba. Y eran unos pleitos tremendos, no era algo fácil, eran pleitos muy serios, eran, no sé, cosas que nos llevaba a discutir. Yo le decía, amor, perdóname, pero no puedo, o sea, yo tengo que buscar de Dios. Y es más, si quieres, en cuanto se acabe el servicio, vengo y nos vamos. Y muchas veces mi esposa me dejaba que yo fuera solo y allá estaba. Y yo allá trataba, o sea, en esa lucha, y Señor, ¿por qué pasa esto? Y Dios empezó a hacer cambios en mi vida. Dios comenzó a transformarme. Y entonces mi esposa se dio cuenta de que el cambio que yo estaba haciendo era un cambio para bien. Y después comenzó a unirse. Pero ¿qué hubiera pasado si yo hubiera cedido a lo que mi esposa me hubiera dicho? Quizás no hubiera cambiado, no me hubiera transformado, y quizás ella no hubiera seguido mis pasos, porque Dios me dio la responsabilidad de ser líder. Y no solo yo, ni tampoco mi esposa, ni tampoco mis hijos. Entonces alguien tiene que iniciar y debemos de poner a Dios sobre todas las cosas. Amén. Vamos a continuar con este tema, primeramente Dios, el día de mañana. Muchísimas gracias y muchísimas bendiciones.